Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos pues, la gran oportunidad de escuchar a José Carlos Bermejo. José Carlos Bermejo es Camilo, es teólogo y está muy relacionado con todo el tema de la organización en general de la salud. Él es el que se ocupa de organizar y coordinar un centro que tiene los Camilos en Tres Cantos a propósito de la humanización de la salud. Y hoy nos viene a hablar de un aspecto concreto de esa humanización de la salud que sería de la sexualidad. Un poco respondiendo a la pregunta, ¿cómo educar una sexualidad humanizada? Bueno, pues simplemente os dejo con él y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotras y vosotros. Muy buenas tardes. Me encuentro en las situaciones más variopintas. Me veo yo a mí mismo hablando. Esta semana hablaba en la Real Academia Nacional de la Medicina sobre humanización, el hombre y la máquina. Tenía que debatir con un especialista en radiología. Es un mundo bastante distinto, ¿no?, al que puede convocarnos aquí hoy con este título. Me encuentro con otra frecuencia, como ayer, o mucho más frecuentemente, pues hablando de humanización en el ámbito de lo que yo pueda tener un poco más de experiencia, que es el acompañamiento de las personas al final de la vida y el acompañamiento de las personas en duelo. Muchas menos veces, por lo tanto esto para mí es una sesión así a la que estoy menos habitual, me encuentro hablando de sexualidad. ¿Por qué yo me atrevo a hablar de sexualidad? Bueno, puede atreverse cualquiera, ¿no? Porque es un aspecto del ser humano del que podemos conversar. ¿Por qué me atrevo a poner orden a algunas ideas? Por un poquito de historia de personal de estudio. Yo hice mi tesis doctoral sobre la relación de ayuda al enfermo de SIDA en los años 80. Esto, desde el punto de vista académico, sin querer, me metió de bruces en el fenómeno, en el estudio, ¿no?, de la sexualidad, la homosexualidad, y como uno de los modos como el virus encontraba entonces una mayor posibilidad de difusión. Entonces, y ahora, si pensamos en perspectivas sobre todo mundiales, ¿no?, hoy el SIDA está en África y la atención está centrada más en África, aunque también en Europa tenemos problemas de negación de la existencia de esta vulnerabilidad. Bueno, os cuento esto porque es, digamos, algo que tiene que ver con mi aval reflexivo, ¿no?, cómo me he aproximado yo al estudio sobre temáticas que tienen que ver con la sexualidad, con la homosexualidad. Pues me he acercado por la vía del estudio y la preparación de mi tesis doctoral hace unos cuantos años. Tengo algunas otras, cuestiones que me han ocupado, y he salido a la cárcel algunas veces, ¿no?, haber hecho entrevistas en la cárcel a la cárcel que me llevaba, o que tiene que ver con este tema. Pues durante un poco de tiempo también he estado interesado por temáticas que no sé cuánto las podéis experimentar conectadas, pero han sido objeto de mi interés. Y en un momento de mi vida me interesó el tema de la pedofilia, de la pederastia, que no son lo mismo, ¿no? Y entonces pedí permiso para ir a la cárcel, me lo dieron, fui 5 veces, salí las 5, y tuve la posibilidad, para mí fue un lujo, de entrevistar pues, a personas. Yo buscaba personas que hubieran tenido experiencia de haber maltratado a mujeres, hombres que habían maltratado a mujeres, personas que habían abusado de menores, personas que habían cometido delitos de violación y que habían asesinado. Bueno, eso también para mí ha sido un estímulo para asomarme a otras temáticas que tienen que ver con la sexualidad, como puede ser, no sé si tienen que ver con la sexualidad o en realidad con algunas enfermedades del ser humano que pueden convertirse en delito, como puede ser abusar de un menor. Esto ha ido ocupando un poco mi interés, y he leído un poco y haber viajado, haber encontrado realidades diferentes, ¿no?, y haberme atrevido a escribir sobre estas temáticas después de haber estudiado, ¿no?, pues es el currículum, digamos, aparte de cualquier ser humano. Escribí un libro titulado Salud y Sexo, con una compañera del centro, un libro Humanizar la sexualidad, después escribí uno titulado Doble Drama, centrado en el drama de la pederastia, el doble drama para mirar también el drama de quien comete el delito y tiene también familia, ¿no? Y después el hecho que os contaba de haber hecho la tesis doctoral y haber trabajado unos cuantos años con personas
la temática del SIDA me llevó a tener relación en este sentido. ¿Qué os voy a proponer? Pues yo traía una temática demasiado amplia, a mí me parece muchas realidades. Yo soy Camilo, yo soy religioso Camilo, yo no soy un jesuita, yo no soy un cura diocesano, con lo cual mi mirada está empobrecida y enriquecida por el carisma de los Camilos. Los Camilos nos miramos especialmente a los enfermos, a quienes está jodido, para salir al paso de la vulnerabilidad. Con lo cual mi mirada se ha centrado especialmente en cuestiones relacionadas con la gente que sufre porque está enferma o porque está al final de la vida, y me he ido interesando más por temáticas pues, que tienen que ver con la salud, con la discapacidad, con el SIDA, con la pederastia, con este tipo de, con el duelo últimamente, ¿no? Con este tipo de situaciones que podríais decir a nosotros que nos interesa. Bueno, ha sido objeto de mi interés por esto, desde el punto de vista del estudio y más bien académico, ¿no? ¿Qué os puedo yo decir desde el punto de vista de la reflexión sobre la sexualidad como cristiano, como teólogo, reconociéndome no un gran especialista en el tema, porque os cuento que me veo más bien hablando de otras cosas que de estas en el mundo? Bueno, yo creo que la sexualidad hay que mirarla con buenos ojos, y quien no la mire, pues que se mire al espejo a ver qué le pasa, ¿no? Desde el punto de vista humano, como me imagino que hacéis, y desde el punto de vista cristiano, con mucho más motivo, desde el punto de vista de la revelación o de la historia de la Sagrada Escritura, con mucho más motivo. Podríamos decir el juego amoroso, habría que mirarlo como un canto a la creación. Somos la mayoría, todavía, no todos en el futuro, somos hijos del juego amoroso de persona, ¿no? Digo todavía porque en el futuro efectivamente nos encontraremos cada vez más con personas que sean hijos, pues más bien de una persona que con ayuda de técnicas no hayan sido engendradas fruto del juego amoroso, ¿no? Yo creo que la sexualidad hay que buscarla, hay que mirarla con ojos sobre todo de reconocimiento de su belleza, ¿no? Y hablar del gusto y el reto, que es un reto, ¿no? De la reciprocidad, que somos hijos de una cultura que tiene muchas dificultades relacionadas con el machismo, que es un escenario en el que a veces se habla menos humanamente, el de la sexualidad humana, que el del apareamiento de los animales no humanos. ¿Habéis escuchado lo último? Si viéramos algunos programas de estos, ¿cómo se llamaba aquel cuando yo era joven, que hacía muchos programas de la naturaleza? Félix. Si viéramos algunos programas de eso, hablando del apareamiento de los animales, habría que decir, jo, pero con qué belleza lo describe, con qué respeto describe el apareamiento de los animales, ¿no? Y los juegos, también los juegos, no solo los eróticos, sino también los de pelea, ¿no? Y los dinamismos de conquista y de... pero con qué belleza es mirada la sexualidad y es descrita, ¿no? Y a veces la sexualidad humana, yo creo que no es descrita con tanta belleza, reconocimiento, admiración, sino que es objeto también pues, de escenarios de humillación, de sarcasmo, de uso de palabras feas. Ahí hay muchas posibilidades de poder humillante y muchas posibilidades de poder, pues hasta tal punto de ser espacio de engendrar vida. Yo creo que es un espacio para hablar de la utopía, ¿no? No sé si esto es si la utopía es una utopía, es decir, si es posible realmente hablar con realismo de la sexualidad en positivo, porque es un escenario a la vez donde se puede conseguir lo mejor a lo que puede aspirar un ser humano, que es encontrar la felicidad en la comunicación, ¿no? y ser fecundo y convivir y disfrutar de la vida, y a la vez es un escenario donde nos podemos hacer tantísimo mal como realidades que solamente cita con el título hace un instante, ¿no? El abuso de menores o la violación o la darse muerte a uno a otro en este contexto, ¿no? Somos hijos, como os decía antes, de relaciones sexuales, por lo que yo creo, hasta ahora seguro que todos los presentes, por lo que yo creo que no cabría una mirada más que positiva a esto. En la sexualidad, ¿qué ha pasado? En la Iglesia, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que nos pesa todo. ¿Qué ha pasado? Esta es una pregunta de difícil respuesta, ¿eh? Yo creo, y para mí habría que preguntarle más a los historiadores, que no lo he hecho, que a los moralistas, o a alguno que fuera moralista y tuviera perspectiva histórica y estudiase y dijese, pero ¿qué ha pasado? ¿No?
pues sin la Sagrada Escritura lo que nos encontramos es bastante distinto de lo que ha pasado después a lo largo de los siglos. ¿Qué ha pasado? Yo francamente no lo sé muy bien. Creo que una de las cosas que ha pasado es que se han hecho ecuaciones de este tipo, de elogiar como virtuoso aquello que comporte sufrimiento, ¿no? Si sufres, eres buena persona. Si te sacrificas, eres buena persona. No digamos ya, si subimos el volumen de estas reflexiones, que nos llevarían a decir, si ofreces tus sufrimientos a Dios, te ganas la vida eterna, ¿no? Si te privas de no sé cuantísimas cosas, eres, sobre todo si son cosas placenteras, eres más virtuoso, y si te experimentas placer por el camino que sea, ¿no? Pues eres pecador. Este binomio está mucho en el fondo, yo creo, de muchas consideraciones que se pueden hacer después, ¿no? Hay más cuestiones introductorias que lo que estoy haciendo, que relacionan este binomio, que yo creo que también podemos preguntarnos, como han hecho algunos moralistas, si como cristianos podríamos construir una moral específica aplicada a la sexualidad, o más bien nuestra fe de los creyentes no nos aporta gran cosa a una moral sexual que no pudiéramos encontrar ya en una búsqueda de una moral de tejas para abajo, es decir, no creyente, sin claves de trascendencia y de fe. No sé si me explico. Una moral que nos podemos preguntar, la moral es ese espacio de la filosofía, la ética, en el que nos preguntamos qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué nos hace felices, qué nos hace infelices. Y la pregunta es, ¿hay algo específico de la moral cristiana que añada lo que ya nos podría dar una moral reflexiva, natural, humana, a la moral sexual? Y algunos se plantean hoy que no, a no ser clave que viniera en claves de compasión, de una mirada especialmente atenta a las personas que más ayuda necesitan. Algunos dicen, ¿qué pasa? Pues que hay muchos prejuicios. A lo que me quiero referir es a lo siguiente. Algunos dicen, claro, como tú eres católico, y de ahí como si ya colgaran muchos posicionamientos y cuestiones éticas que en realidad no sé si son por ser católico o son porque yo me he adherido libremente o impulsivamente o sin pensar mucho, pero que no están en relación con el origen de la moral cristiana, que debería ser pues la persona de Jesús fundamentalmente. Si miráramos a Jesús, porque estamos en este contexto, ¿verdad? Queremos pensar en clave de creyente, de fe, ¿no? Si miráramos a Jesús, yo creo que tendríamos que decir que Él no presta una gran atención al tema de la sexualidad, ni una gran ni una pequeña atención al tema de la sexualidad, sino que más bien presta atención a cuestiones que tienen que ver con la justicia social y con la atención al pobre, ¿no? Su propuesta, fundamentalmente, es una propuesta de solidaridad, de compasión, de la persona en el centro, de no humillación al poder que nos está oprimiendo y deshumanizando. Si hubiera que decir, ¿qué dice la Iglesia sobre la moral? Habría que acudir a estos escenarios. ¿Y por qué habla también del otro? Pues francamente no sé qué ha pasado a lo largo de la historia para que en algunos momentos, ahora estamos asistiendo a un momento en el que menos, yo creo, en algunos momentos haya una especial obsesión, ¿no? Como si la praxis de la moral cristiana estuviera centrada en la intimidad de la alcoba, en lugar de en la solidaridad de la calle. Probablemente también esto ha partido de falta de estudios de las fuentes, de la revelación, de la Sagrada Escritura, poca fidelidad a la persona de Jesús y también otro tipo de creencias que se han cruzado, ¿no? Qué sé yo, creer que en algunos momentos de la historia que los espermatozoides eran los homúnculos, ¿no? Los hombres chiquititos, que eran depositados en un saco que les iba a alimentar para que siguieran creciendo, ¿no? Pues esa creencia, que no tiene que ver nada con la fe, pero hay creencias que no son religiosas, ¿no? Podía alimentar pues, ideas y consecuencias posteriores que nada tienen que ver con la fe, ¿no? Imaginaos lo que pudiera significar una masturbación si fuese arrojar al mundo sin posibilidad de desarrollo millonadas de homúnculos. Pues eso es un asesinato en cantidades incontables por el ojo humano. ¿Eso de dónde parte? Pues partiría de una falsa creencia que, por otro lado, de cierto momento histórico, nada tiene que ver con el ser cristiano o no ser cristiano. Y eso creo que esas cosas han influido también en nuestra historia, que tiene caras luminosas y caras oscuras, ¿no? Hoy caras luminosas pueden ser estas. Hoy estamos asistiendo a un desarrollo
de espiritualidades que dan título a libros como esto, ¿no? Este es el título de un libro, Teología de la Ternura. Este Papa propuso en su primer documento subirse al carro de la revolución de la ternura. Son mensajes distintos, ¿no?, a los que estábamos describiendo. Yo tuve una asignatura en mis estudios en Roma que se titulaba así, Teología de la Corporeidad. Una mirada positiva ya no son otras miradas de otros tiempos. Hoy hay teologías feministas, ¿no? También hay algún autor que se ha intentado buscar, hay un libro por ahí, no me acuerdo del autor, sexualidad masculina y espiritualidad. Bueno, hay otros escenarios distintos a los que han, digamos, lanzado miradas oscuras al tema de la sexualidad en contexto creyente, ¿no? En la Sagrada Escritura, la sexualidad y el cuerpo son descritos fundamentalmente como una bendición. No solo, sino que expresiones tan hermosas como estas, hacerse una sola carne, terminan siendo metafóricas para describir la relación entre la comunidad de creyentes y Dios mismo, ¿no?, la Iglesia y Dios. La relación hombre-mujer es imagen en la Sagrada Escritura, en algunos textos, como imagen de la alianza. Y el Cantar de los Cantares, para muchos desconocidos, es un libro erótico de una belleza, no sé si la habéis disfrutado, pero es un libro muy bello en el que se canta. Algunos intérpretes le han intentado quitar las connotaciones explícitas a la carne, no en sentido metafórico, carne, ¿no?, a que está junto al hueso y a los tendones, carne de verdad, ¿no? Algunos la han intentado espiritualizar para buscar otros mensajes que en realidad, para mi juicio, los intérpretes de la Sagrada Escritura más serios, pues reconocen que se habla de libertad, de espontaneidad, de belleza, de dignidad, y se exaltan las formas del cuerpo humano y es, diríamos, algunos dirían, pero ¿cómo forma parte de la Sagrada Escritura un libro erótico? Sería más propio, si se me permite la expresión, de otro tipo de colecciones de libros o de otras estanterías, no un libro erótico en medio de la Sagrada Escritura. Bueno, sí, es que es un modo de reconocer una mirada muy positiva, poética por otro lado, y eso lo puede hacer en algún momento difícil de interpretar. Somos deudores también en la Iglesia de una ecuación que a mi juicio se puede sostener de manera muy difícil, que es lo que se llama la falacia naturalista, ¿no?, según la cual pues, lo que es natural es bueno, lo que es artificial es malo. Diréis, pero ¿qué nos importa eso si estamos hablando de sexualidad? Claro que nos importa, si uno quisiera comprender, pero cómo la Iglesia, cuando habla de, por ejemplo, de medios de control de la natalidad, ¿no?, en algunos momentos de la historia y algunos documentos, termina refiriendo que los métodos naturales son lícitos, uso palabras propias de la descripción de la época, ¿no?, y los métodos artificiales no son ilícitos. Estáis acompañando, ¿verdad? Pues yo creo que eso es la falacia naturalista que esconde una trampa. En el ser humano todo lo artificial es natural. Es decir, si dijéramos esta mesa es natural o artificial, no he visto de qué está hecha porque está cubierta. De madera. Pero es natural o artificial. Depende de cómo perspectiva con la que lo quieres. Claro, pues el resultado de la naturaleza humana que ha transformado la materia prima es artificial porque está hecha por la técnica, ¿no?, o por la artesanía. Bueno, pues el ser humano tiene esta naturaleza, ¿no? Digamos, el Homo habilis sigue, y Homo sapiens sigue, Homo sapiens sapiens y Homo homens, y después termina construyendo una mesa al servicio de lo que nos parezca a los seres humanos. Si no consideráramos que todo lo técnico del computador, ¿no?, es artificial o natural, si no consideráramos que todo lo técnico es el resultado de la naturaleza humana, podríamos caer en la trampa que cayó, por ejemplo, ese famoso documento Malevite, ¿no?, que tiene una historia también un poco enredosa, en el que se describían pues, los métodos naturales de control de la natalidad son lícitos, los métodos artificiales son ilícitos. Aquí estamos cuestionando la base, que es, no los detalles, la base. ¿Qué significa lo natural y lo artificial en el ser humano? Si en realidad todo lo artificial es despliegue de la naturaleza humana, que tiene el poder de modificarla, cambiarla y hacerla útil para, esperemos que para valores que nos hacen más felices y nos ayudan a construir, ¿no? La sexualidad vivida libre y responsablemente, yo creo que no debería ser un escenario como para muchas personas lo es, generador de culpa.
aunque es legítimo experimentar culpa también en el ámbito de la práctica de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque efectivamente también en ese escenario los seres humanos nos podemos hacer daño unos a otros. El tema de la culpa me está interesando últimamente de manera especial y según voy cambiando por intereses, pues voy juntándome con personas expertas, voy estudiando y termino escribiendo libros. Escribiré un libro sobre la culpa. Y yo creo que también en esto vamos un poco abandadas. Qué sé yo, la psicología de los años 70 quizás se empeñó en que había que quitar todo tipo de sentimiento de culpa de la sociedad. ¿No? Quitemos la culpa. La culpa es mala. Quizás porque nos habíamos pasado al otro extremo, generar culpa en tantísimos espacios. Yo hoy creo que hay que ir con prudencia porque hay sentimientos de culpa que son muy sanos. Muy sanos. Yo te doy una patada y te hace daño. Lo mejor que me puede pasar después es que me sienta culpable. Será una experiencia displacentera para mí sentirme culpable. Pero si lo uso bien, me llevará a no dar más patadas, quizás me lleva a pedirte disculpas, ¿no? A reparar la relación porque te he hecho daño. Valga el ejemplo de la patada, porque está clarísimo, ¿no? Es hacer daño a una persona. También en el mundo de las relaciones sexuales nos podemos hacer daño. Y también ahí, diríamos, hay sentimientos de culpa que habría que decir, déjalos estar. Y otros habría que decir, ¿a santo de qué viene este sentimiento de culpa? ¿Qué mirada, porque más la mirada está ensuciando, está siendo sucia, más bien, para que genere una culpa que realmente podría ser evitable? Lo que más tenemos dificultad, yo creo, desde cualquier punto de vista, también desde el punto de vista de la fe, es a mi juicio, en hacer una propuesta en positivo. A la Iglesia le ha podido pasar. No quiero disparar contra la Iglesia porque me siento miembro de ella, como me imagino que todos los creyentes, ¿no? Como comunidad de creyentes. Pero por eso me permito la licencia de hacer comentarios de la propia casa en este sentido, ¿no? ¿Le ha podido pasar a la Iglesia que haya puesto en sus labios con mucha facilidad la palabra no en lo relativo a la vida de las relaciones sexuales íntimas, cualesquiera que éstas sean, que no estamos entrando en otros aspectos que vendrán después, ¿no? No, no, no. Y sale el no, y parece que está en el micrófono, más que no lo pronuncia. Digas lo que digas, lo que se va a oír después es el no, porque parece que ya está en el micrófono que filtra, ¿no? Más que en el sujeto que habla. Y otro posible extremo puede ser sí, 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 todo vale, que se llamaría relativismo, ¿no? Da igual de que estemos hablando, que sería sí, sí, sí a cualquier propuesta ética. Y yo creo que la pregunta es, ¿pero tenemos palabras para describir una sexualidad humana, humanizadora, humanizada? ¿Tenemos palabras en positivo? No digo desde la fe, porque antes os decía, no sé si desde la fe hay una propuesta específica o no, sino tenemos palabras. Me he encontrado con un autor, Stenberg, no sé si os suena, la veréis si va a caer en vuestras manos, que hace una propuesta, por otra parte, limitada también, pero por ser tan limitada a mí me resulta hasta fácil de aceptar, porque no lo dice todo, pero hace una aportación. Diríamos, ¿cuáles serían los ingredientes para educar una sexualidad humanizada o para vivir una sexualidad humanizada, además de decir cada uno que alcance la humanización y el grado de humanización que sea capaz, ¿no? Porque la humanización también es un ideal tensional que quién sabe dónde se termina desarrollando. Stenberg habla del triángulo como de estos tres elementos que a mí me gustan y me resulta una posibilidad para hablar en positivo. ¿Tiene usted algo que decir para humanizar la sexualidad que no sea no esto, no esto, no esto, y al final lo que no sé qué queda en sí, ¿no? Pues en sí, mira, aquella sexualidad, no estamos haciendo dogmática, ni moral, sino estamos citando al autor que hace una propuesta que a mí me resulta de interés y por eso la cito. Aquella sexualidad que tenga un poco de intimidad emocional, como si de una tarta se tratara y estuviéramos hablando de los ingredientes. Un poco de pasión erótica compartida y un poco de compromiso interpersonal, no sé en qué dosis, porque las tartas terminan siendo diferentes, ¿no? Y ahí está también su riqueza y su bondad, una diversidad, no hay un solo modo de hacer postres, ¿no? Ese tipo de sexualidad pues tendría ingredientes que podríamos a lo mejor utilizar para decir esta es una sexualidad humanizada. Si hubiera solo
pasión erótica compartida, a lo mejor nos estaríamos aproximando a la sexualidad que también nos une al resto de las condiciones de las criaturas vivas, ¿no? El resto de los animales que también se aparean o se relacionan o tienen juegos de compartir pasión erótica, y nada malo hay en nuestra mirada al mirar. Pero el ser humano tiene más. El ser humano comparte el corazón caléntico, y el ser humano normalmente se compromete con quien comparte el corazón calentito y la pasión erótica. ¿Cómo los describe Stenberg? Los describe así. Cito algunas de sus palabras, ¿no? ¿Qué habría, diríamos, detrás de la intimidad emocional, según este autor? Pues la alegría de compartir sentimientos, claro que no es específico de la cama, ¿no? O de donde uno juegue a compartir la pasión erótica, que es el otro elemento. Pero efectivamente es que la sexualidad tampoco es exclusiva de la intimidad de la cama, ¿no? sino que la buscamos en muchos escenarios, ¿no? y de muchas maneras. Tendría que ver, de hecho, con superar esas lamentaciones que encontramos en muchas parejas, que terminan diciendo: no sé lo que siente mi pareja, no sé lo que piensa. Diríamos, a lo mejor estamos compartiendo la vida y la pasión erótica y el compromiso interpersonal quizás, pero no me entero de lo que sienta. Y ese es un límite, diríamos. Y una posibilidad sería: es que además sé lo que hay en su corazón cuando hay compromiso interpersonal y pasión erótica. Sé lo que le habita el corazón. Esta sería la intimidad emocional, ¿no? Tiene que ver también con compromiso, con comprensión recíproca, con el despliegue de la ternura, de la confianza, de esa seguridad que experimentamos en la intimidad, de quien siento que me abraza sin humillarme, sino que me inspira seguridad porque me reconoce, porque me hace ser más yo mismo. ¿Quién soy yo? Ese que es aceptado por quien me abraza y no me juzga en la intimidad, ¿no? Y el abrazo empieza antes de que empiece la pasión erótica, antes o sigue, o quiero decir, no en un sentido cronológico, sino que es un elemento más, ¿no? Tiene que ver con la estima, con el respeto, con la mirada también en el sentido literal, ¿eh? La mirada de los ojos, no solo la mirada como perspectiva, sino la mirada serena y transparente, la que no humilla, la que más bien refuerza y promueve que el otro sea más él mismo, ¿no? La intimidad emocional nace en quien tiene confianza en sí mismo, tiene que ver probablemente con la autoestima, ¿no? Se cultiva mediante la escucha auténtica, la aceptación incondicional del mundo más emocional, ¿no? Produce calorcito, como os decía, en el corazón, goza del abrazo, goza de la palabra y goza también del silencio. Estos son los elementos, ¿no? Afronta los conflictos mediante la aceptación de las diferencias y el respeto de la libertad. A mí me parece que es muy importante, para hablar de sexualidad, hablar de intimidad emocional, de sexualidad humanizada. El segundo elemento de Stenberg es la pasión erótica, que tiene que ver con el placer genital, con las caricias. Las caricias estaban también antes, ¿verdad? Las caricias en la intimidad, las emociones, ¿no? Estaban también en el anterior, ¿no? Que incluye la felicidad, el orgullo de gustar, ¿no? El orgullo de gustar, el orgullo de ser deseado por el otro, que tiene algo de orgullo, ¿no? La complicidad nacida en la reciprocidad, del sentirse apreciado, reconocido, no juzgado, deseado, como espacio donde yo encuentro placer y donde yo soy capaz de generar placer para el otro. Uno se siente acogido, ¿no? Placer de gustar y el placer de complacer y de ser complacido por el otro. La pasión erótica es esto y no menos, diría yo, ¿no? Si fuera menos, probablemente estaríamos hablando de una pasión erótica menos humanizada o más parecida al resto de las especies animales más desarrolladas y más parecidas a nosotros. Está hecha de diálogo, de confianza, de respeto de los ritmos del otro, de creatividad, de diálogo sobre los gestos, que puede terminar siendo divertido, más generador de gozo, de sensaciones, de deseos, de expectativas. Cuando se llega aquí, creo que se alcanzan altas cotas de compartir, de vivir juntos la pasión erótica, ¿no? Está hecha de fogosidad, de perder el control, de pasión ardiente y también de la delicadeza, de los ritmos de diferentes intensidades, ¿no? De la suavidad de la piel y de las buenas maneras. Tiene un gran poder, la pasión erótica, yo creo que tiene un gran poder y un gran riesgo también de humillar. Es tan positivo y también tiene tanto poder de no generar su potencialidad positiva en la comunicación. Se habla también de orgasmo emocional en este sentido,
como el grandísimo gusto de encontrarse en los corazones calentitos, ¿no? Y el tercero, ¿cuáles eran los dos anteriores? Intimidad emocional, pasión erótica y compromiso interpersonal. Yo no entiendo mucho de esto, pero creo que es una buena propuesta. Digo, no entiendo mucho porque hasta dónde, desde cuándo hay que... cuánto compromiso, de cuánto compromiso estamos hablando, hay que hablar para poder hablar de sexualidad humanizada en las relaciones interpersonales. Mi abuela lo había dicho de un modo muy claro, ¿no? Había dicho, hijo, pues desde que nos casemos, el hombre y la mujer, ¿no? Yo no estoy entrando en eso porque no me atrevo a subir o bajar el volumen, pero sí a introducir la clave del compromiso interpersonal. Hablamos de compromiso recíproco, de coherencia con el ser pareja, ¿no? De aceptar la llamada a la exclusividad, pero a la exclusividad que no cierra a la pareja. ¿Qué estoy yo queriendo decir o citar? Porque más bien estoy citando. A mí me parece que la humanización de la sexualidad tiene dentro, sabréis mejor que yo, porque qué sé yo, mi experiencia es la que es limitada, ¿no? Muy limitada. Yo creo que compartir la sexualidad tiene dentro una especie de, en el ADN, una especie de ingrediente de exclusividad y de posesividad, ¿verdad? Que lleva a utilizar el pronombre posesivo. Te presento a mi pareja. ¿Cómo mi? Yo soy su pareja. Su marido, su mujer, su pareja, la expresión que utilicemos según las diferentes... Esa sensación que si la pensamos un poquito, como me parece que estamos haciendo, podría tener hasta connotaciones negativas. Pero ¿de cuándo acá te has apropiado del otro para decir que es tú? ¿No? Te indica posesión, posesividad, ¿no? No puede ser mi pareja y también la de todos los que estamos aquí, ¿no? Si yo estuviera hablando de ti, mira, te presento a mi pareja, pero no puede ser también mía y de todos los demás. Creo que la humanización de la sexualidad evoca este elemento de reciprocidad, de exclusividad, no de encuentros sin este sentimiento de compromiso y de cierta pertenencia, en cierto sentido, con todo lo difícil que es utilizar estas palabras como descriptores, ¿no? De un ideal tensional. Yo creo que el compromiso interpersonal habla de trabajo del grupo, de proyectos compartidos, de juego entre libertad y autonomía, y aquí es un escenario donde hermanos jugamos la salud relacional en general y la salud, ¿no? El juego de tu vida y tu vida donde se encuentra con la mía, ¿no? La clave de salud para mí en general es la interdependencia, no la dependencia uno de otro. Esto creo que en el mundo de las relaciones sexuales un modo de enfermarse es cuando no hay salud en la interdependencia, sino cuando hay relaciones de altas dosis de dependencia de uno hacia otro, ¿no? O de codependencia, que este es un fenómeno que ha sido más estudiado en el mundo de los cuidados, ¿no? De unos a otros, cuando enfermamos, o de los cuidados unos a otros en el mundo de otras adicciones, de adicciones, ¿no? El fenómeno de la codependencia. Para mí una clave es la interdependencia, donde ganamos, perdemos, ¿no? Tenemos paciencia, esperamos, nos herimos, nos curamos, hacemos proyectos, fracasamos, pero no hay solo de uno, sino que estamos construyendo una tarta, no sé, dulce si no nos desagrada el dulce, ¿no? Tenemos conquistas y con mucha humildad, pero con mucha ambición, ¿no? Y con mucho realismo, compartimos con esta dosis que tiende a ser exclusiva, que yo no me atrevo a decir para toda la vida, pero efectivamente cuando uno construye pareja tiende a desear esto y creo que eso gusta, satisface y humaniza. Luego a veces fracasa en una dosis o en una dosis tan elevada que no compensa al compromiso interpersonal pactado socialmente o en la intimidad de la propia pareja. Habla de fecundidad en sentido amplio, de creatividad y de producir para el mundo algo más que lo que producimos yo para ti y tú para mí, ¿no? Producimos productos de la comunicación, de la relación, de la intimidad, que son grupos de pertenencia, y la creatividad y
la fecundidad de las relaciones en la propia historia y en la biografía, ¿no? Y ese espacio de acogida de nuevos proyectos. Yo creo que un criterio de una pareja sana es una pareja abierta, ¿no? Que por lo tanto hay compromiso fuerte entre las personas, pero a la vez hay apertura, ¿no? Apertura a nuevas relaciones que generan espacios más amplios de amistad. Donde no hay posibilidad de apertura, los celos matan, ¿verdad? Es el escenario, el nicho ideal para los celos en cualquier tipo de forma de pareja que no permiten que haya ningún adentramiento, ninguna intromisión de otras personas en espacios del corazón de uno de los dos miembros de la pareja. No sé cuánto equilibrio se puede conseguir entre estos elementos. Decidlo vosotros si tenéis idea de cuánto se puede alcanzar. Pero a mí el triángulo de Stenberg me resulta sugerente, viniendo del discurso que estamos viviendo, que era, somos hijos de una historia en la que a lo mejor desde el punto de vista cristiano de la fe solo sabíamos decir no a esto, no a lo otro, no a lo otro, pero tienes algo que decir en clave propositivo. Mira, este es lo que ocurrió decir estos tres elementos. Si alguien tiene otros más que los añada, pero me parece una buena propuesta para construir un discurso y sobre todo en el ámbito educativo, quizás también en el ámbito de la construcción personal de una pareja, ¿no? Pero yo creo que en el ámbito educativo, ¿qué puedo decir yo a los jóvenes para construir una sexualidad humanizada? ¿Qué le digo? Si yo soy su padre, si yo soy su madre, si yo soy su profesor, su catequista, ¿qué le digo? Hijo, ten cuidado con esto, hijo, no hagas esto, hijo, no... O lo contrario, hijo, haz lo que quieras, tú lo que te pida el cuerpo. Estaría animalizando las posibilidades, ¿no? ¿Qué le digo en términos, con palabras de propuesta? A mí Stenberg me resulta sugerente. No sé si queréis aquí interactuar un poquillo. A mí se me ocurre comentar que la verdad es que son tres elementos que sí que tienen sentido y que cuando uno hace una mirada hacia las relaciones ya dentro del mundo LGTB, del mundo de la orientación sexual y homosexual, pues te das cuenta de que la realidad muchas veces es que existe mucha inestabilidad en las parejas, y entonces miras los elementos, ¿no? Y tú dices, bueno, pues hay un vértice que es la reciprocidad, ¿no? Y el compromiso, y que pues eso ciertamente en el momento en que las relaciones adolecen de falta de compromiso, pues tienden a deshumanizarse, y eso pues yo creo que es algo que nos pasa, sobre todo más quizá a los hombres que a las mujeres, pero yo creo que eso pasa bastante. Luego, por ejemplo, me gusta mucho cuando has comentado, a propósito de la intimidad, que cuando tú tienes una relación sexual humanizada, no solamente, o sea, sabes lo que le pasa a la otra persona, sabes lo que tiene en su cabeza, lo que tiene en su corazón, porque ha habido momentos pues, para compartirlo, para discutirlo, para comunicarlo, para hacerlo de la otra persona. Y eso, efectivamente, me parece fundamental para poder vivir, o sea, humanizadamente, pues una relación sexual. Y luego pues la pasión erótica, ¿no? Que es al final muchas veces el elemento que queda más, o que siempre se da, ¿no? Porque en toda relación muchas veces, es decir, no siempre, ¿no? Pero normalmente uno empieza por bueno, en el mundo de la LGTB probablemente uno empieza por la pasión erótica, por ese vértice. A veces también empieza uno por el de la intimidad, de conocer a la otra persona, de interesarse por ella, de intentar ver lo que tiene en el corazón, el poder también expresar, ¿no? Que a veces tenemos unas dificultades muy grandes para expresar lo que llevamos en nuestro propio corazón, para que la otra persona lo entienda. Y están ahí, o sea, normalmente yo creo que la mayor sanidad a mí me parecería empezar por esa intimidad, después entrar por la pasión y finalmente llegar al compromiso. Normalmente el orden pues no siempre será ese, ¿no? Y por eso precisamente es por lo que quizás se pueda deshumanizar. A lo mejor empieza por la pasión erótica y luego pues el vértice de la intimidad pues aparece o no, y a lo mejor lo que sería la reciprocidad o el compromiso pues a veces ni siquiera aparece. Yo subrayaría el riesgo que tenemos al hablar de sexualidad de reducirlo a la dimensión de la pasión erótica.
y el riesgo de espiritualizarla y pensar que para que esté humanizado no tiene que haber pasión erótica. Entonces, ¿de qué sexualidad estamos hablando, no? Aunque la relación humana está sexuada en todo caso, es decir, yo soy yo y me transmito y no soy sin mi dimensión sexual de ninguna manera, no lo puedo obviar, ¿no? Pero diríamos, lo que más nos parecería a los animales en nuestro compartir la pasión erótica sería encontrarnos solo en eso. Solo digo en eso, ¿no? Cuando eso se suma a los otros ingredientes, me parece que es donde sube el volumen de la experiencia de humanización de la sexualidad. Para mí, por aquí va el concepto de castidad, fijaos. No sé cuántos habéis encontrado con esta palabra. Creo que es una palabra que muy sujeta a equívocos y que en la Iglesia es una propuesta. ¿Cuál es la propuesta de salud moral, digámoslo sin tapujos, para una sexualidad desde el punto de vista de ideales de virtud? La castidad. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Es eso la negación de la pasión erótica compartida? No. Y es que ahí tenemos un problema con la palabra. La quería desarrollar un momento ahora. Sí, pero cuando has dicho que no había nada específico de la sexualidad cristiana o de una aproximación cristiana a la sexualidad, yo precisamente pensaba en eso porque, claro, Pablo habla de ello como mejor propuesta y el mismo Evangelio también habla de la opción por el reino. Luego eso sí tiene un marco, no en la Iglesia luego lo habrá codificado, digamos, ¿no? Pero eso es evangélico. Sí, pero Pablo habla de qué? ¿A qué te estás refiriendo? Elegir la parte. Una propuesta por la castidad. Ya, vamos a describir qué entendemos por castidad, porque a lo mejor te está refiriendo a la opción por ser eunucos por el rey, Bueno, ¿verdad? Ahí es donde va la cosa. Llámalo X, no. Este es donde yo tendría una mirada, una propuesta que hacer, ¿verdad? Yo creo que se suele confundir. Yo me encuentro con un moralista que para mí me merece mucho respeto, que es Xavier Thévenot, un moralista francés, en un libro titulado Principios éticos de referencia para un mundo nuevo, que me merece autoridad en el siguiente sentido. Porque efectivamente, ¿qué es la castidad? Es probable que en el imaginario cultural de la mayor parte de las personas, habría que hacer un estudio para sostener esta afirmación que digo, pero es probable que esto sea igual a abstinencia. Y no es así. No puede ser así. ¿Por qué no puede ser así? Porque no podríamos entender que la Iglesia, la autoridad de la administración de la Iglesia y los pronunciamientos, digamos, para no poner toda la comunidad de los creyentes bajo la palabra Iglesia, ¿no? Los documentos, no podría ser que la propuesta a los matrimonios fuera la castidad. Y sí que lo es. ¿Y entonces qué se quiere decir? Si se quiere decir la abstinencia no podría ser, habría una contradicción muy grande, ¿no? Habría una contradicción muy grande. Vivir juntos, tener hijos si Dios los da, y castidad a la vez, ¿cómo es compatible? ¿Será que la castidad tiene otro sentido distinto, no? Y es que efectivamente es distinto la continencia. La continencia viene del latín, condire, ¿no? Que es poner freno, contener el estado de una persona que frena sus pulsiones sexuales, ¿no? Y podría ser, según la propuesta que estoy queriendo describir, que una persona fuera continente y no casta. A ver si no nos enredamos con las palabras. Todavía no hemos Yo estoy todavía un poco enredado. Todavía no hemos descrito, ¿verdad? Yo estoy todavía un poco enredado. Sí, yo también, pero dame un poquito de tiempo para hacer la propuesta. ¿Qué sería la castidad? La castidad es una virtud que evoca la salud en las relaciones entre las personas y con las cosas, y con el mundo. Con las cosas también, ¿eh? Una virtud. La castidad es una virtud. Por lo tanto, no es una circunstancia que implica la abstinencia de relaciones. Eso se llama continencia. ¿Qué puede tener valor para algunas personas? Si lo decide libremente porque así obtienen otros beneficios mayores, pues es el que ha decidido no irse hoy de vacaciones para obtener otros beneficios mayores. Es decir, opciones que tienen ventajas e inconvenientes, y si son opciones, son de cada quien, ¿no? Y generan normalmente otros resultados, ¿no? El que no construye pareja
y se queda solo porque así se consagra a una causa, a una investigación o a una pertenencia a un grupo carismático que pone el acento en un aspecto, ¿no? Como puede ser el cuidado de los enfermos, la enseñanza. Así han surgido las instituciones religiosas de religiosos y religiosas. Si luego consiguen vivir sanamente y felices, pues le respetemos igual que quien ha decidido otra opción, ¿no? Si forma parte del ejercicio de la libertad. ¿Qué sería la castidad? Pues la disposición interior que empuja a las personas a controlar la propia sexualidad y las relaciones interpersonales de manera liberadora para sí y para los demás. Yo lo diría de la siguiente manera, a ver si consigo explicarlo con mis palabras, que en su gran mayoría son robadas a Tevenot, a este autor. Unas relaciones son castas, no cuando no hay relaciones sexuales, no, sino cuando sean como sean nuestras relaciones, son de tal manera que yo consigo, relacionándome contigo, que tú seas más tú. Por el respeto de la diversidad. Pero estás hablando de sexualidad incluida y no incluida, que es distinto de la abstinencia. ¿Qué significa que seas más tú? Pues lo más contrario a la castidad es el incesto, incastus. Etimológicamente, ¿no? Etimológicamente. Diríamos donde cabe respetar que uno, por ser miembro de su familia, deje al otro que se vincule con otras personas, le somete y le hace objeto de satisfacción de los propios impulsos. Incastus sería lo contrario, pero es que no es solo porque haya tenido relaciones sexuales, sino porque hay una relación humillante, involuntaria, no consentida, que ya no son relaciones sexuales o pasión erótica compartida o no, sino que son los otros ingredientes lo que la hacen incasta, ¿no? Diríamos que la castidad sería, a ver si yo lo consigo decir de más manera, mirando también a los objetos, no solo a las personas. La virtud que regula la relación de una persona con esa silla para que esa silla sea lo que está llamado a ser y lo que parece que todavía es, que sea más silla, lo más silla posible, que sea posible, valga la redundancia. Es decir, ¿dónde estaría la falta a la castidad? En la conversión del otro en la relación en lo que no es, en la relación humillante. De hecho, enseguida, si exploramos la interpretación de los textos de Sodoma y Gomorra, que es de los poquísimos textos en los que en la Sagrada Escritura se habla de homosexualidad, ¿no? Los exegetas que miran con lupa analizan los contextos, los significados, la cultura para intentar sacar qué significa, ¿no? Los exegetas. A mí me merecen autoridad, pues yo creo que ahora están todos de acuerdo de en qué consiste este texto, cuál es el mensaje. Pues una denuncia a lo que realmente hay. ¿Y qué es lo que hay ahí? Pues un sitio donde había gente, llegan otros y en vez de hospedarlos, la hospitalidad como valor, abusan de ellos sin su consentimiento. Y tú, si vienes a mi casa, el ideal que habría esperar que te hospede, que te haga sentir más tú, que puedas decir, esto sí que es un lugar hospitalario, ¿no? Esto es un lugar de hospitalidad, de acogida. Me he sentido, si fueras capaz de decir, más yo mismo que nunca. Ese es el valor de la hospitalidad. Si se produce lo contrario, sin tu consentimiento, hasta el punto de que yo convierta tu cuerpo en un objeto de degradación, ¿no? Solamente para obtener algún tipo de placer, y en grupo y humillante, eso es lo que en ese texto se condena. La falta de hospitalidad y el abuso del prójimo sin su consentimiento. Con lo cual no habría, en este sentido, una condena hacia las prácticas en general homosexuales en el texto, sino una condena a la falta de hospitalidad y al abuso sin su consentimiento del prójimo, cuando en realidad era un llamado a ser hospedado, ¿no? No sé si he conseguido ahí. No he avanzado mucho en esto, pero querías decir. Yo añadiría disposición interior aprendida. De todo lo que yo creo que has presentado, le falta el concepto aprendizaje social. Esto lo hemos aprendido. Hemos aprendido a respetar. Hemos aprendido a entender ese yo y ese, cuando decimos, disposición a respetar que cada uno siga siendo uno, pero eso lo hemos aprendido. El concepto añadiría algo más, no solo que cada uno siga siendo
quién es. Que no es natural, es aprendido. Sino que tendría otro aspecto añadido, que es que lo aumenta, lo potencia, el empoderamiento, ¿no? Es decir, si tú pudieras decir, gracias al encuentro con José Carlos, soy más yo mismo, no es que me haya respetado en quien ya soy, sino que ha promovido gracias a la relación, ¿no? Bueno, porque comunicándonos somos mejores porque aprendemos los unos de los otros. Claro, nos construimos. Sí, claro. pero esto es un aprendizaje O lo contrario. social. Sí, claro. No es algo... Llamémoslo virtud, que admite grados, ¿no? Pero que todo es aprender. No es algo tan natural que viene. Claro, la dimensión no nos viene, digamos, en los genes, ¿no? Sino que forma parte del desarrollo personal, que en parte aprendemos. Aquí entraría el concepto de aprender. Aprendemos porque nos viene de fuera, porque también nos comprometemos con alcanzar aquello que anhelamos. Yo anhelo no solo que me dejen ser quien soy, en este sentido que tú dices, ¿no? Sino anhelo llegar a ser más José Carlos porque tú me ayudes, porque tú me acompañes. Porque aprendemos y nos socializamos y convivimos. Sí, subrayamos ese aspecto del desarrollo, del aprendizaje. Pero la gran confusión que yo quiero superar es la confusión de la propuesta de la palabra castidad con la palabra continencia. Pues si no habría que decir, toc, toc, oiga usted, pero ¿cómo decía usted que la clave de salud relacional era la castidad si fuera la abstinencia, ¿no? Y se lo propone al matrimonio, pero ¿de qué estamos hablando, no? Si me dejáis ahora que siguiéramos tirando, con esta mirada habría que leer algunos pronunciamientos cuando en algunos documentos se propone la castidad como virtud para la prevención de la difusión del VIH. Si fuera leída así, estaríamos leyendo de otra manera distinta a proponer exclusivamente la ausencia de relaciones sexuales. Que por otro lado, pues de esa manera también nos quedamos cada uno en su casa y entonces no habrá ningún virus compartido, pero empezando por el de la gripe, ¿no? Que es el que más fácilmente nos transmitimos unos a otros por proximidad, y está claro, ¿no? Sí, lo que hay que distinguir sin entrar en cuestión de palabras. Una cosa es la castidad en el matrimonio, como estás hablando ahora, que tendrá sus complicaciones y sus dificultades y sus especificidades, y otra cosa es la castidad como opción, que no es una virtud humana, sino que es una llamada o es un don. Y es un don de por vida. Eso implica muy fuertemente la sexualidad de la persona. Eso se llamaría de otra manera, vale, o por lo menos necesita un calificativo. Vale, que es, sí, en la literatura se llama castidad consagrada. Bueno, entonces ya me quedo más tranquilo. Bueno, como terminología. Yo también. Claro, porque es que si, digamos, los que se hacen frailes, monjas, o que es distinto de celibato, lo que hacen es comprometerse con vivir una castidad consagrada. Bueno, pues no. Consagrar es reservar. Esa es la palabra, ese es el significado etimológico de la palabra, reservar. Reservamos esto, bueno, pues el que dice eso, pues para gastar toda mi energía al servicio de construir un mundo mejor, en un rinconcillo, ¿no? Como decía antes, en el rinconcillo de lo educativo, así han nacido muchas instituciones. O en el monasterio contemplativo, porque así entiende la persona que se va a desarrollar más, cultivando la ciencia, porque algunos le dan a la ciencia, ¿no? Y otros a la azada. Y otros le dan a la azada, y ahora elabora y ahí encuentran su propio equilibrio porque sienten ahí esta llamada. Pero eso la llamaríamos castidad consagrada. Y va solo para esos que digan sentir eso y se comprometan en la intimidad o en la sociedad a vivirla así. Pues les respetamos como... Sí, pero Alberta decía antes alusiones que es una llamada evangélica a todos. Y que el que pueda con esto que lo siga. Y el que pueda con esto que lo siga. Eso no es específico. Eso está en el Evangelio. Sí. También está en la Sagrada Escritura la llamada a crecer y multiplicarse. Porque si también. Y no solo con la ingeniería. Pero sobre eso es del otro libro. Y en el nuevo libro habla más bien de esta opción para los que puedan con ella. En todo caso, a mí me parece que la palabra castidad evoca más bien una característica de las relaciones interpersonales con o sin relaciones sexuales, en la que, esas relaciones en las que nos promovemos más ser, que el otro sea él mismo. Y con las cosas. En este sentido, pues nuestra relación con el mundo, con la naturaleza, podría ser casta o podría ser incasta.
y ahí no habría evocación de con relaciones sexuales o no. Y a propósito de relaciones sexuales, yo también diría que, puesto que estamos hablando desde la fe y apelando a la Iglesia, ¿no? Aquí también tenemos algún problemilla, porque muchos documentos, cuando los redacta el autor, luego lo aprueba quien lo apruebe, ¿no? Al referirse a relaciones sexuales parece que en algunos de los textos solo estaríamos pensando, algún lector o algún autor, a las relaciones sexuales en la intimidad y las penetrativas. A ver si yo consigo explicar. Como si las relaciones sexuales se redujesen a la penetración. Cuando frases como estas, son moralmente ilícitas las relaciones sexuales entre dos varones, pero ¿qué son las relaciones sexuales? Antes de terminar la frase, ¿no? Pero ¿qué entendía usted por el sujeto? ¿No? Y ahí tenemos un poco de dificultad, yo creo, porque quizás tenemos que abrir mucho más la mente y decir, ¿de qué estábamos hablando? ¿De relaciones sexuales? Eso son muy amplias, ¿no? Hay muchas posibilidades de relacionarse sexualmente, también incluyendo la pasión erótica, sin pensar solo en la penetración, cualquiera que esa sea. Creo que tenemos un gran desafío a la hora, no solo de pensarlas cuando luego terminamos escribiendo en algún documento, sino a la hora de interpretar a qué se está refiriendo el autor de ese documento, ¿no? ¿En qué está pensando? Está pensando también en que nos estamos acariciando, abrazando y excitando y hasta donde cada quien con su creatividad le parezca que se siente bien y feliz, o solo la expresión relaciones sexuales evocaría la penetración. A mi juicio, esta segunda opción sería más bien un pensamiento deshumanizador que otra cosa, ¿no? Porque la vida humana da para mucho más. Y las posibilidades de excitarse y de relacionarse con pasión erótica y la intimidad dan para lo que cada quien sea capaz de construir. Bueno, pues en esto yo creo que la castidad tendría mucho más una evocación de ser tarea que estado, ¿verdad? Si es estado elegido por una persona, hablaríamos en términos de quién elige una vida celibataria, ¿no? O una vida de castidad consagrada por motivos vocacionales, ¿no? La castidad sería mucho más la ayuda al otro a ser otro, ¿no? Renunciar a un mundo de omnipotencia, ¿no? De control absoluto y humillante del otro y apuntarse más bien a un tipo de vínculos que empoderan al otro y le hacen más ser él mismo. No sé hasta dónde he conseguido transmitir este concepto, que soy consciente de que es muy poco pensado, desde mi punto de vista, también limitado, en la sociedad, pero que a mí me resultaría difícil pensarlo de otra manera si queremos mantener los documentos de la Iglesia, sobre todo cuando se propone la castidad para la vida matrimonial, ¿no? En ningún momento en esos documentos se puede estar proponiendo la abstinencia, sino además se utilizaría, digamos, algunos cuando escriben sí que lo piensan dos veces, otros no, pero algunos sí, no nos encontraríamos siempre esa palabra, sino que se concretaría alguna vez, ¿no? Más que usar la palabra genérica. A lo mejor yo puedo avanzar un poquito, unos minutos más, evocando este otro tema de la homosexualidad, de la homosexualidad desde esta mirada que hago yo, en que se basa en lo que os decía al principio cuando me presenté, haber leído desde el punto de vista psicológico y un poco desde el punto de vista de la escritura, porque estaba haciendo mi tesis doctoral, ¿no? ¿Qué nos pasa con la homosexualidad? Pues nos pasa también que yo creo que tenemos confusión de términos, ¿no? Tenemos confusión de términos. Y yo creo que algunas personas o en ciertos colectivos hoy la confusión aumenta. Digo yo creo, por lo cual me posiciono en el decir, pues no deja de ser yo creo, ¿no? Me encuentro, de hecho, cada vez más personas que describen la homosexualidad como una opción, como otra cualquiera. Me encuentro a maestros que dicen esto. La homosexualidad es una opción como otra cualquiera.
Y a mí me gustaría, y me gusta, y lo hago, y decir, espera, vamos a hablar. Es una opción, como otra cualquiera. Pues yo, si quieres, al menos te hablo un instante de él, si me permites, sin hacer striptease, ¿no? Emocional, ni narrar lo que no se debe, que es la propia... Pero al menos yo te puedo decir, yo me considero heterosexual, pero si fuera homosexual, podría decir lo mismo, sí. Y te confieso que no lo he elegido. No es una opción, como otro cualquiera, sino que más bien lo he descubierto. Y ahora me puedes preguntar, ¿y cómo lo has descubierto? ¿Y cómo te lo has currado? ¿Y cómo lo has vivido? Vale, pero yo lo he descubierto. O sea, es una característica de mi persona que en el ámbito de la sexualidad, y no tiene por qué invadir todas las demás dimensiones de la vida, sino en ese ámbito, no me pongas por tanto etiqueta de heterosexual, que soy más cosas, ¿no? Además de ser sexuado soy muchas más cosas, soy ciudadano, soy español, soy tortesillano, soy profesor, soy no sé qué, no vayas a caracterizar toda mi persona por mi tendencia en el ámbito de la sexualidad. En ese ámbito yo me he descubierto de esta manera o de la otra, pero no lo he elegido. Y normalmente la construcción y el desarrollo de la propia identidad sexual es un proceso trabajado con una cierta frecuencia, sufrido también por razones culturales, sociales, del entorno, pero en todo caso, por razones de desarrollo personal, suele ser, y gozado, no es una opción caprichosa de un día. Decido y me apunto, como uno puede decidir de un partido político y votar y hacer una cruz. No, he descubierto en mí. Luego lo que hago con ello viene después, y en esto hay confusión también, ¿no? Como si fuera una opción, como si lo impregnara a toda la persona, y como si fuera lo mismo la condición de homosexual que la conducta homosexual. La conducta viene después, ¿no? Que además no necesariamente es única a lo largo de la vida de una persona, a lo mejor en su proceso de desarrollo y de identificación de su tendencia, la que le pide su naturaleza, que está descubriendo, a lo mejor hay escarceos hasta que termina reforzando su propia identidad con la conducta. ¿Me estoy explicando? Entonces aquí yo creo que tenemos aquí a un autor que podemos citarlos por ver si nos aporta algo, ¿no? Nacionalidad, uno de los moralistas más conocidos en la tradición católica española, que dice: por homosexualidad entendemos la condición humana de una persona que, a nivel de sexualidad, y por lo tanto esto no es extensivo a que eso le reduzca a la tendencia sexual, sino que será también ciudadano y no sé qué más cosas, ¿no? Y conductor de autobús y no sé qué, a nivel de sexualidad se caracteriza por la peculiaridad, una peculiaridad de sentirse constitucionalmente condicionada a expresarse sexualmente solo con un partner del mismo sexo. De heterosexualidad diríamos lo mismo, cambiando solo alguna palabra, ¿no? Es decir, en lugar del mismo sexo, del otro sexo. Por homosexualidad, por lo tanto, no entendemos directa y exclusivamente los comportamientos, que esto es lo que uno hace después con la tendencia o sin la tendencia, porque la homosexualidad también puede ser practicada sin la tendencia, ¿no? Por no sé qué otros motivos, sino la condición de una persona que a través de los comportamientos busca la realización. Por lo demás, la condición homosexual, esto diríamos, esta afirmación sobra, pero no sobra. No comporta por sí mismo ningún contenido patológico desde el punto de vista somático simple. No sobra porque todavía hay, me parece que son 50 y tantos, no sabéis mejor que yo, ¿no? 50 y tantos países, donde, y el nuestro tiene también esta historia, donde la homosexualidad no solo ha sido pensada y concebida como patología, sino también como delito. No solo la práctica, sino la misma expresión de la condición. Son miradas diferentes que han ido muriendo, al menos en el mundo científico, con el desarrollo de los DSM-3, DSM-4, DSM-5, ¿no? Los diccionarios donde la comunidad mundial se pone de acuerdo sobre qué es patología y qué no es patología, ¿no? Y ahí es donde en el DSM-3 ya desaparece. Es decir, evolucionó, pero si nos remontáramos a, no sé si poco, si nos remontáramos a 50 años atrás, todavía, y en la mente de algunos que no lo han pensado o no lo piensan o son
analfabetos en esto todavía siguen mirándola como una patología, ¿no? Y algunos, pues como un delito. La Guardia Civil era mirada, la Guardia Civil en tiempos de Franco era mirada, esto es una anécdota muy estúpida, a lo mejor lo conocéis mejor que yo, pero cuando en la playa en las playas empezaron las costumbres de mostrar más parte de la desnudez del cuerpo, aparecía por allí la Guardia Civil a caballo para vigilar, y la expresión de reacción de algunos era que viene la moral. Cuidado, tápate, que viene la moral. Como si la moral, o sea, identificaban la moral con la supervisión de cuánta desnudez del cuerpo se ponía a la caricia del sol o al público. Fijaos de que son dos hijos también en nuestra tradición, ¿no? ¿Qué hay en la Iglesia sobre la homosexualidad? Yo diría, hay poco, pero muy repetido, y muy cargado de prejuicios. Si dijéramos, ¿cuántas cosas ha dicho el Papa actual sobre esto? Muy poco. Un puñetero comentario en un avión, creo que solo eso. Quiero decir, no hay un documento. Y el anterior, creo que muy poco. Alguna frase suelta. Y a lo mejor lo más reciente, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ya sabéis, es el ala más conservadora de la arquitectura organizativa de la Iglesia, ¿no? Del año 75, que se titula, que es monográfico sobre la homosexualidad y no tiene mal título, se titula Persona Humana. Y el corazón de este documento, que tiene de todos los colores, el corazón es el esfuerzo por distinguir tendencia homosexual con conducta, actos homosexuales. Bueno, ese esfuerzo me parece que es elogiable, ¿no? Solo que nos encontramos también que la propuesta de valoración ética sobre la conducta homosexual en ese documento es negativa, se considera como algo reprobable. ¿Y por qué nos encontramos eso? Pues, a mi juicio, habría que remontarse por los ojos con lo que se miran algunos textos bíblicos, ¿no? Y prácticamente es lo que decíamos antes, ¿no? Que hay en la revelación, que deberían ser nuestras fuentes sobre esto, pues es poquísimo. Se refiere a ello una vez San Pablo y se refiere una vez a ello el texto de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y los estudiosos del texto de Sodoma y Gomorra nos dicen, pero ¿por qué nos hemos despistado? Si aquí lo que hay es una condena fuerte a la falta de hospitalidad y a la violencia hacia el peregrino, hacia el que debería ser por parte del anfitrión, el que debería acoger al otro, hay un maltrato. ¿Cómo nos hemos despistado y nos hemos apoyado en eso? De hecho, la Sagrada Escritura, como sabéis, es analfabeta de homosexualidad femenina. Analfabeta quiere decir ignorante total. O sea, no aparece nunca. Y si no aparece nunca, quiere decir que no es un texto, el conjunto de libros de la Sagrada Escritura, donde podríamos decir, vamos a ver qué dice para apoyarnos en él. Porque si fuéramos a ver qué dice para apoyarnos en él, habría que decir, pues no se ha enterado, efectivamente parece que de esto no se ocupa. Efectivamente parece que de esto no se ocupa. Tenemos una historia que es más conocida por vosotros y por nosotros, y hoy, pues yo creo que ni históricamente ni como mensaje teológico, al juzgar por la resonancia que hay de los textos, se puede sostener que en ese texto el castigo fuera por el pecado de homosexualidad, sino por lo de antihospitalario que hubo en aquella acción, hubiera sido la que hubiera sido, fuera la que fuera. Eso es lo que nos dicen hoy algunas reflexiones, algunas propuestas en torno a la homosexualidad. Yo tenía aquí otros cuantos temas, a lo mejor digo una palabra sin avanzar mucho más sobre algunos de ellos, para mostrar que mi mirada también es sobre escenarios de complejidad, ¿no? Mi mirada como religioso Camilo, pues se encuentra con muchas personas con discapacidad física, ¿no? Y mental. Que complican mucho la vida de las relaciones sexuales, cuyo escenario ideal sería el ejercicio de la libertad, ¿verdad? Y de la autonomía y de la interdependencia. Yo estoy en una silla de ruedas, no puedo mover brazos y piernas, y a lo mejor mi pareja tampoco.
el ejercicio de la libertad y de la intimidad, de la pasión erótica compartida, igual hasta necesitamos ayuda de un tercero. Cuando yo tengo algún trastorno mental, ¿no?, tengo derecho también a vivir, no sé de qué manera, mi vida sexual, que no será tanto elegida libremente si mi libertad está reducida por la patología. Pero ¿dónde empieza el reconocimiento del prójimo de que eso es un derecho y yo soy libre, o de que eso es el resultado de una patología, y entonces que hoy salga del internamiento del psiquiátrico, ¿no?, y vaya donde yo quiera y tenga las relaciones que yo quiera, no es el ejercicio de mi libertad, sino que es más bien el resultado de una compulsión física que no es desplegada libremente por la limitación de la psicopatología? Pues es un mundo, ¿verdad? Es un mundo. No sé, yo me acuerdo de una mujer que me pedía ayuda y yo no me acuerdo muy bien cómo la acompañé, pero me decía, mira, mi hijo tiene una discapacidad severa que le impide ser autónomo en el movimiento de los brazos, ¿no? Me ha pedido que le ayude a masturbarse. ¿Qué hago yo? Una madre, a su hijo. Pobre mujer, pero ciertamente revela escenarios de alta complejidad en las posibilidades de desarrollo de la vida sexual, que tiene escenarios muy complejos, ¿no? Este también es muy complejo, ¿eh? Hay 38 millones de... Anda, está aquí. Sí. Hay 38 millones de enfermos en el mundo. 500.000 en Europa. Este virus es hermano de la pobreza. La gran causa de difusión de este virus es la pobreza. Pobreza de conocimientos, pobreza de cultura, pobreza de respeto de la mujer en muchos países, a la vida y igualdad. Pensemos en escenarios donde la virginidad de las niñas es vendida por los padres todavía por el precio de una cerveza. No hablamos de otro mundo, sino de este. Este es un mundo que habla, pero ¿por qué estás hablando de esto? Porque tiene mucho que ver con la sexualidad, efectivamente, ¿no? En los años 80 se difundían en Europa sobre todo por dos caminos, ¿no? Por vía intravenosa y por relaciones sexuales. Ahora prácticamente se difunde por relaciones sexuales que no piensan en limitar los riesgos, por muchos motivos limitar los riesgos que hay en comportamientos de riesgo, ¿no? Este otro es un mundo también desconocido que lleva a personas a veces eclesiásticas, visiblemente eclesiásticas, digamos, a hacer pronunciamientos que nacen de la ignorancia, si me permitís decirlo, ¿no? A veces se vincula con la homosexualidad. La pederastia es un delito que tiene su base en una patología, que es la parafilia, en un tipo de parafilia llamada pedofilia, ¿no? El pedófilo es una persona que puede tener su vida sexual súper mega satisfecha por otro camino, la que sea, puede ser padre de familia, con pareja, puede tener su vida sexual, pensarla en términos, como lo estamos pensando, amplia, ¿no? Pero también concretito de suficientes, abundantes, satisfactorias relaciones sexuales con una pareja o con más, con lo que sea. Sin embargo, tiene una enfermedad. Y es que la contemplación de algunos menores le excita de manera involuntaria, enfermiza, le lleva, puede pararlo, le lleva a satisfacer los impulsos sexuales con un menor. Si lo hace, obviamente, entendemos que podía haberlo evitado y por eso de enfermedad pasamos a considerarlo delito. Desgraciadamente, la prevalencia de los abusos a menores es del 20-25% de las niñas, el 10-15% de los niños. Una barbaridad. Una barbaridad. La mayor parte de esto no tiene que ver ni con la homosexualidad, ni con la vida celibataria, ni con la opción por ser clérigo, laico, panadero, conductor, maestro o lo que sea, no tiene que ver con eso, sino que tiene su base en mucho analfabetismo emocional, en haber sido víctima antes, que no es determinante, naturalmente, y que deberíamos incidir mucho más en qué podemos hacer para prevenir, porque aquí hay mucho drama, cuantitativamente. No quiero cargar las tintas, sino describir con datos, ¿no? Cuantitativamente, pero también porque pensemos en el título este del libro que yo os decía que he escrito, ¿no? El que abusa de un menor ha cometido un delito y es denunciado de alguna manera,
este también tiene una experiencia de drama, no solo aquel. Y es que este, si tiene mujer, si tiene madre, si tiene hijos, y aunque no los tenga, pero seguramente que tiene un haz de relaciones, van a sufrir también, sufren mucho por este hecho. Con lo cual, no solo hay una víctima, ¿no?, clarísima, indudable, que se la ha usado, sino otro mundo de víctimas que ya numéricamente, pues, es un tema sobre el que no se habla, y yo no sé por qué no se habla. Y yo que he publicado casi 50 libros sobre varios temas, pues este es el que más fracaso ha tenido desde el punto de vista editorial. Y hasta escribí un artículo por ahí titulado, ¿no?, Fracaso editorial, ¿no? Es un libro que no se vende. ¿Por qué no se vende? Porque me da vergüenza hasta cogerlo, como si cogiéndolo yo me estuviera autodeclarando víctima, ¿no?, o enfermo de alguna manera, por el título, ¿no?, Doble drama, humanizar los rostros de la pederastia, es el título de este libro. Pero no solo, sino porque si alguien me pilla leyendo sobre esto, siento vergüenza. O sea, es un tema vergonzante que limita la posibilidad de que hablemos de ello, y de lo que no se habla, pues no solo se hace tabú, sino que es algo que nos afronta en términos preventivos y de acompañamiento. Pasa algo semejante en el mundo del abuso, ya no de menores, de 13 años, casi se concibe, sin consentimiento, sino en el mundo de la violación. Y hay otro mundo que yo estoy estudiando un poco ahora, que son los vínculos entre sexualidad y duelo, que están muy poco estudiados, pero uno de los penúltimos libros que yo he escrito el año pasado, hacia diciembre del 2016, escribí con dos compañeras psicólogas un libro titulado Las 5 pulgas del duelo. Las 5 pulgas del duelo. Una palabra que nos habíamos inventado ya en otro libro, pero no las habíamos nombrado. Una pulga es un bichito que cuando aterriza en el perro le hace pasárselo mal, ¿verdad? Como metáfora quería decir, esos bichitos que cuando aterrizan en la persona en duelo se lo hacen pasar mal y no sería necesario, que ya estaba el dolor del duelo con su suficiente intensidad como para necesitar ahora pulgas, ¿no? Nos ha salido que las 5 pulgas que más complican el proceso de elaboración del duelo por pérdida de un ser querido son las herencias, la culpa, el mundo virtual, los vivos que estamos mezclados con los muertos en el mundo virtual, 30 millones de muertos en Facebook, ahí en este momento, el dinero y la sexualidad. ¿Qué hay en la sexualidad? Bueno, pues con el duelo, pues no solo hay lo que uno podría pensar en primera instancia, diríamos, pues si uno está en duelo, pues se le ha muerto su hijo, su padre, su abuelo, su nieto, su hermano, no sé qué, pues seguro que se produce una cierta abajamiento de la energía libidinosa y de las apetencias. No solo, pasan muchas más cosas. Pasa que, claro, que en una pareja, cuando se ha muerto el hermano o el padre, pues no es el hermano o el padre de los dos a la vez. Se producen desajustes, pasan más cosas. Hay muchas personas, a muchas mujeres, con ocasión del duelo, se les produce la retirada de la menstruación. Eso también tiene un impacto sobre la propia automirada, autopercepción de sí mismo, ¿no? Parte de algo que me describe como llena de vida o como en una etapa fértil, lo pierdo con ocasión de haber perdido otra cosa. Yo tengo por investigar, y estoy deseoso de investigar también los posibles vínculos que hay, que sospecho que los hay, entre duelo y prostitución. Que es hablar de soledad por pérdida de la pareja, ¿no?, y modos variados de encauzar la soledad y de expresarse sexualmente, ¿no? Creo que es un escenario por investigar también. Puedo narrar lo anecdótico de dónde me ha venido la motivación. En uno de los 30 centros de escucha en San Camilo que existen en España, llegó una vez un usuario, un joven, pidiendo ayuda por estar en duelo, ¿no? ¿Qué te pasa? Estoy en duelo, counseling, sesiones de acompañamiento, ¿no? Me ha muerto mi padre. Y según avanzan las sesiones, ya, pero es que me he encontrado a mi madre en internet filmada con prácticas sadomasoquistas. Fijaos cómo puede un duelo no elaborado sanamente llevar a complicarse, ya no digo una madre que no sé cómo lo está viviendo, sino en este caso en el usuario de los servicios de acompañamiento, que era el hijo, ¿no? A mí no me duele haber perdido a mi padre, sino encontrarme con mi madre. ¿Cuánto se puede desajustar una persona con ocasión del duelo en la soledad? Y porque del duelo
por quién, ¿no? Porque a veces se pierde además no solo a la pareja o al hermano o al padre, sino que a veces hay pérdidas múltiples, pérdidas por suicidio y, en fin, pérdidas de 3.900 personas se suicidan al año en España. Es decir, hay muchas personas que viven un impacto de este tipo que afecta también de manera muy variada al mundo de las relaciones sexuales. Y es un escenario que está por estudiar, como también está por estudiar los posibles vínculos que hay entre las formas de psicoterapia y la sexualidad, que es lo que se llama el escenario de la psicoética. Hay poco publicado sobre esto. Es decir, la madurez sexual, no la tendencia, la madurez sexual del terapeuta, cómo puede influir sobre el cliente en las diversas formas de acompañamiento psicoterapéutico, counseling, coaching, psicoterapia, ¿no? Cómo pueden influir el desarrollo personal o falta de desarrollo personal de los terapeutas en el acompañamiento. Imaginaos aquel terapeuta que piense que la homosexualidad es una opción como otra cualquiera, será un terapeuta diferente a aquel que piense que es una característica de la personalidad de la persona que en el ámbito de la sexualidad se siente llevada y se lo habrá trabajado, se lo estará trabajando, lo vivirá de una manera o de otra y no sé si es objeto de mi interés, pero las miradas de esos dos terapeutas serán claramente diferentes, ¿no? Pasa en otros escenarios también, pero hay vínculos que valdría la pena desarrollar entre formas de psicoterapia y madurez de desarrollo personal en el mundo de la sexualidad. He dicho muchas cosas sobre muchos temas, ¿verdad? Con lo cual da muy poca posibilidad para profundizar, pero a lo mejor da todavía posibilidad para que podamos interactuar, si queréis, sobre lo que queráis, además de lo que ya hemos compartido. ¿Qué decís? ¿Qué más decís? A mí me ha impresionado mucho cuando al principio, cuando has estado hablando de Stenberg, el desarrollo que has hecho de la intimidad emocional. Y a mí es una cosa que me ha sorprendido mucho siempre, según uno va madurando en las relaciones de trabajo, familias, o cuando, por ejemplo, pues uno asume su orientación sexual y conoces otro grupo, en mi caso, ¿no? Entonces yo me di cuenta que es muy manifiesta la falta de destreza, como diría yo, el analfabetismo emocional es algo que a mí me ha sorprendido, para mí fue impactante, ¿no? Y no quiero decir que yo sea experto, pero tiene totalmente, creo que es una raíz profunda que como no se sane, todo lo demás, las manifestaciones luego y lo que complica todo es una raíz fundamental, ¿no? Entonces me gusta mucho esto que has nombrado y bueno, pues no sé, a ver qué opinas tú también. Daniel Goleman, del que habréis oído hablar seguramente, ¿no? Es un psicólogo norteamericano, periodista, que a lo mejor eso le ayudó. En el año 1996 escribió el libro titulado Inteligencia Emocional, fue bestseller, traducido a no sé cuántas lenguas. Yo también escribí uno con el mismo título y otro subtítulo, a ver si me hacía rico como él. Bueno, y va por la quinta edición, en fin, no está mal, pero yo le perdí cuando iba por la edición número 40 y tantas, y en muchas lenguas. ¿Qué hizo este hombre? Daniel Goleman. Empezando a hablar de inteligencia emocional con esta expresión, poner sobre la mesa la importancia que tienen los sentimientos en la vida intrapersonal y en la vida interpersonal. Nada nuevo. Zubiri había escrito dos tochos mucho más consistentes titulados Inteligencia Sentiente. Los griegos le habían dado mucha importancia a las pasiones, solo que con connotaciones peyorativas. Para los griegos los sentimientos eran las pasiones, ¿no? Pero eran las bajas pasiones y el alto inteligir, ¿no? Y a lo mejor Goleman lo que tuvo fue la intuición de decir, con esta expresión vamos a poner sobre la mesa la evidencia de cuánto importante es la vida de los sentimientos para el desarrollo de la felicidad de yo conmigo y de yo con los demás, ¿no? La parte blanda tiene consecuencias duras en el éxito y la felicidad de las personas. Él utilizó esta expresión que has usado tú, vivimos en una sociedad de analfabetismo emocional. No sé si nos insultó o nos describió.
nos iluminó para que nos diéramos cuenta y pusiéramos remedio. Nos orientó. Nos orientó para que nos diéramos cuenta. Muchas veces esto se ve mucho en los sitios organizativos, trabajo, familia, los grupos culturales o asociativos. Rápidamente, no sé, si estás un poco leído en este tema o experimentado, vas y dices, ¿qué nivel hay? Hay unas diferencias de nivel y claro, es que eso genera en los mismos grupos unas dinámicas que son irresolubles. Tenemos mucha tarea ahí. Fíjate que, bueno, hay un libro titulado Diccionario de los Sentimientos, ¿no? José Antonio Marina. Es un tocho, y de José Antonio Marina, no del último ya. Pero hemos hecho poco trabajo en los ámbitos educativos para enseñar en el desarrollo personal a nombrar los sentimientos. Nos despachamos con las palabras, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Mal. Y bien y mal no están en el diccionario, ¿no? Entrar después a tener riqueza de palabras ya es un gran desafío. Alegre, triste, tengo miedo, siento envidia, tengo celos, sí, y además quitarle la connotación moral, ¿no? Tengo culpa racional, irracional, adaptativa, no adaptativa. Sí, tenemos mucho trabajo porque además la cultura nuestra también le ha dado mucha connotación moral a la mayor parte de los sentimientos, ¿no? Sentir envidia es malo, tener celos es malo moralmente, en lugar de aceptar primero que los sentimientos no entran en el terreno de la moral, ¿no? Sería un axioma de la inteligencia emocional. Lo que entra en el terreno de la moral es lo que tú haces con los sentimientos, cualesquiera que estos sean, ¿no? Y ahí creo que tenemos un gran desafío y podemos estar en un buen momento en el que si encontramos los modos de educar en inteligencia emocional, construiremos un mundo más humano. Si no, pues también en el mundo de la sexualidad pues tendremos torpes relacionales que no se saben decir gracias, perdón, qué bien, esto, no solo esto me gusta, sino que me empodera, me reconoce, me hace sentir, y vengan aquí alegría, gozo, felicidad, y vengan aquí palabras abundantes y generosas para construir una pareja que se comunica, ¿no? Hay muchos desafíos hermosos. ¿Alguien más, Alberto? ¿Cómo verás? ¿Quieres comentar alguna cosa más? Yo tengo una pregunta. Es algo que has dicho antes referente al tema de cuando eliminaron la homosexualidad de la lista de patologías. Y me pregunto yo en el ámbito eclesial en el que vivimos, algunos me refiero, el hecho de que haya movimientos concretos, pero no concretos también, que promuevan que esa eliminación de la homosexualidad de esa lista de patologías, pues no la aceptan, como algunos tampoco aceptan de que el Papa actual sea el actual, ¿no? Y independientemente de eso, la pregunta es, ¿existe un riesgo real de que puedan volver a incluir la homosexualidad como patología? Yo creo que no, porque esto depende de los consensos de las comunidades científicas, ¿no? Y el referente es el DSM o el CIE, ¿no? El DSM-5 es el último, la última versión, es hijo de nuestra cultura y lo que existe el riesgo es de que tengamos que esperar mucho para que los muchos países que la consideran todavía un delito lleguen a inculturizarse en este sentido, al desarrollo cultural necesario para superar todas las consecuencias que eso tiene en términos de discriminación, de sufrimiento evitable. Creo que no hay ningún riesgo ni por resistencias. Este mapa, por otro lado, por esto, yo creo que tampoco es experto en esto, ¿eh? No creo que no ha promovido ninguna actividad de investigación o de pronunciamiento generoso, abundante, técnico, desde el punto de vista pastoral o desde el punto de vista bíblico. Más bien se ha expresado un día que le han puesto un micrófono y tuvo una frase espontánea y que la pillamos en su bondad y nos podemos aprovechar de ella como estímulo, pero no hay avances en ese sentido, ni creo que haya miedo a retrocesos. Lo que sí que hay, desde mi punto de vista, en los futuros pastores, que hoy no lo son todavía, pero están preparándose, mucha necesidad de formación. Muchísima.
yo diría, hay más riesgo de que tengan menos cultura de la que adquirieron los que se fabricaron en los tiempos del concilio, ¿no? O pues, enseguida después del concilio. Mucho analfabetismo, mucho más relacionado con estos temas y mucho más deseo de tener verdades que son más bien creencias que no nacen del conocimiento, de la ciencia y del avance de las ciencias humanas, del desarrollo de las ciencias humanas. Hay mucha más disposición ante estos temas a ni siquiera hablar, sino dar por hecho que las cosas son como se decía que eran cuando mis abuelos. No veo yo motivación a interesarse por los temas, a estudiar. Estoy refiriéndome a mis experiencias de contacto, ¿no? Con grupos, no pocos, de personas que aspiran a que el futuro sea presbíteros. Yo quería preguntarte dos cosas. Una, respecto a las personas que han dado esa opción, ¿no? de la vida religiosa, que es una opción que tú mismo has adoptado, y desde esa situación que tú la puedes vivir en primera persona y desde el contexto de la humanización de la sexualidad, no sé si decir consejos o qué cosas aquí personalmente o en el trabajo de investigación que has hecho has visto que han ayudado, o sea, que permiten que una persona que haya tomado esa opción viva de forma sana su sexualidad. Esa sería mi primera pregunta. Y luego la segunda se refiere más pues, a lo que hablábamos antes a propósito pues, de una situación que a lo mejor el referente que se cree dentro del mundo LGTB, sobre todo más de los hombres, diría yo, de pues, relaciones inestables, no consolidadas, a veces pues, esporádicas, no sé, que eso a lo mejor no tienes tú tanta experiencia, pero sí que a lo mejor has tenido oportunidad de estudiarlo. ¿Qué es lo que, en tu opinión, por lo que has visto, podría ayudar más a que esa situación se pudiera vivir de forma, o esa sexualidad se pudiera vivir de forma más humanizada? Como para empezar de nuevo, ¿verdad? Sí. Muchos consejos para los que han elegido la castidad consagrada como forma de vida no tengo. Lo que sí que creo que hay que purificar las motivaciones, ¿no? Hay que quitar muchas miradas, hay mucha patología dentro y hay muchos santos dentro. Hay mucha gente que ha vivido y dice, este tío, esta mujer, mira que ha hecho bien al mundo, ¿no? Y según él o según ella, me parece que le ayudó no construir una familia, sino reservar su energía de esta otra forma. Y qué bien. Y otros que le miras y dices, pues Dios mío, pero si esto es un misógino que si no tiene pareja es porque está mal de la cabeza, ¿no? Si ha elegido esto es porque se ha escapado de un compromiso interpersonal. Hay de todo, yo creo que hay de todo. Que hay que purificar mucho las motivaciones y pensar la sexualidad en clave también de ideal tensional. Era antes del concilio cuando se pensaba en un estado de mayor perfección. Y hasta las relaciones sexuales se llegaron a describir como remedio contra la concupiscencia. Échale Moreno, ¿no? Qué miradas, remedio, en ese sentido creo que hay mucho que purificar sobre las motivaciones y mucha libertad, mucho ingrediente de libertad que meter en el que quiera vivir así que viva, pero que sea feliz, que sea una opción libre, que sea feliz y si no que ensaye otras. No una cada día, digo yo, pero que es una opción libre que se tiene que notar en cara de resucitados, no sé, en cara de que se goza viviendo así, ¿no? Y esto no puede ser una negación de la imprescindible amistad que tiene que caracterizar la vida del ser humano, ¿no? Un hombre que no tenga amigas, un hombre que no tenga amigos, una mujer que no tenga amigas, una mujer que no tenga amigos, creo que no puede ser muy feliz. Con lo cual, si hay opciones de estas, que no están abiertas a la amistad, con esa intimidad emocional también que se produce en escenarios, ¿no? de amistad sin erótica compartida, pues hay muchos caminos que
desarrollar, ¿no? Pero mucho consumo no tengo mucha posibilidad de caminar juntos, pensando, compartiendo, narrando, ¿no? y superando los secretismos de que esto es materia de confesionario. Y me digo, ¿por qué esto es más materia de confesionario que la falta de solidaridad con el vecino del quinto que está cuidando a su padre con Alzheimer? Y yo vivo tranquilo en el tercero sin interesarme. Si eso es moral pura, ¿por qué eso es menos, ¿no? Mi indiferencia con el vecino del quinto? Pues eso es moral pura. Si eso evoca el compromiso del creyente en su corazón, ¿no? Porque eso no es materia, mi apatía, mi indiferencia, no es materia de confesionario como metáfora, no solo como realidad, es decir, como evocación de me arrepiento, de no comprometerme. Y el ámbito de la sexualidad, sí, es una patología de la religión que se llama obsesión, ¿no? Escribí una vez un artículo, Patologías del cristianismo, y ponía esta como no sé, yo creo que tu segunda intervención era ese tipo de relaciones espontáneas sin poco compromiso. Vale la pena repensar también la sexualidad como estamos haciendo esta tarde, ¿no? Es igual a la sexualidad que la pasión erótica compartida, todo vale. La salud para sanar los fundamentalismos de hace 4 días o de algunos es el relativismo puro. ¿Realmente nos hace felices compartir pareja cada día con uno? ¿O esto es reducir la sexualidad a la capacidad que tenemos todos los mamíferos, ¿no? De expresarnos de esta manera y de reproducirnos de esta manera y que eso sea placentero como lo que tienes una comida que tenga, ¿no? Agradable? Es realmente una deshumanización. En esto hay que hablar más, tenemos mucho miedo. Hoy en los colegios tienen mucho miedo a hablar de esto. Y hay una situación para mí muy vulnerable. Digo, pero ¿cómo no se habla de esto en los colegios? Con algo más que sea la explicación de la fisiología, ¿no? Y de los genitales, que termina siendo, tú lees un manual de donde, y termina siendo eso, que no es ya ni necesario porque ya está la tele y ya está internet y ya está, y no se habla de intimidad emocional y de respeto y de promoción del otro. Tenemos mucha dificultad y está habiendo mucha censura de la opuesta a la que había antes, ¿eh? Antes debían arrancar de muchos manuales de moral o de medicina, en los seminarios arrancaban las páginas que de verdad, algunos lo han vivido, o en todo lo contrario, pero ponemos solo esas páginas y no ponemos otras que hablen de valor, de qué añade valor a que nos excitemos sexualmente, qué añade valor, si eso nos construye o nos hace felices o no. Tenemos mucho desafío en el ámbito educativo, pero también en la familia, que es donde empezamos, ¿no? O unidades de convivencia, llámalo como sea, donde crecemos desde infantes. Todo vale. Todo vale. Yo creo que no lo he estudiado, pero no lo he estudiado mucho, pero ciertamente el respeto por el propio cuerpo, por el pudor, ¿no? por escenarios donde no es lo mismo estar vestido que estar desnudo, ¿no? Ante mis hijos, o bañarme solo o acompañado, ante los ojos de los que están creciendo porque son adolescentes, o que todo valga, yo creo que vale la pena pensarlo. No sé a dónde nos llevará, pero vale la pena pensarlo. Que son prácticas que también son modas, que aterrizan con la ley del péndulo, ¿no? No sé si he añadido algo o no. José Carlos, subrayando el todo vale, y atravesando aquí en esta comunidad de Crismón, muchas veces desde la junta directiva nos da hasta incluso a veces miedo tratar este tema, por el todo vale, ¿no? Porque claro, somos una comunidad muy grande y muy variada, y a veces pues se nos olvida que esta sexualidad humanizada, pues no todos la vemos así. Y claro, hacer ver al resto de socios, de simpatizantes, de hermanos, ver que el todo vale no es bueno, pues como que nos da reparo, ¿no? ¿Tú crees que merece la pena insistir en eso? No sé si me explico. El hacerles
el hacerles llegar, el hacerles ver, el tratar este tema en la comunidad como algo claro, o sea, como un tema claro y que incluso la propia comunidad tenga pues no sé si haga un manifiesto, haga un decálogo, no sé, sobre este tema. Yo creo que si así no fuera, voy a ser muy sincero en la respuesta, si así no fuera, ¿para qué queremos este grupo? Desde mi punto de vista de desconocimiento, ¿por qué no está cada uno en su comunidad, en su parroquia, como todo hijo de vecino? Si tiene una identidad corporativa, que se reúnen a partir de un aspecto que también nos une, ¿no? Pero si lo que realmente nos une es la fe, ¿por qué no está cada uno compartiendo la fe con su comunidad? Como todo Quisque, ¿no? Si estáis juntos, será porque habrá alguna tarea que podéis hacer como específica, como tal grupo, ¿no? Que será, entre otras, entiendo que esta, ¿no? Contribuir a humanizar la sexualidad que tendrá también sus vulnerabilidades como la de cualquiera, junto o grupos o no grupos, y este podría ser uno, yo creo, de los aspectos privilegiados, ¿no? Promover una humanización de la sexualidad que nos une en lo que os une justamente, ¿no? En lo que define el grupo. Si no, ¿para qué? No sé Es que hay muchas personas que separan la fe, ¿no? o el ser católico o el ser creyente con la sexualidad, ¿no? Son aspectos de la propia persona, pero lo más espontáneo que llevaría a pensar sería que yo soy homosexual. Pues chico, pues en el terreno de la fe estarás en tu parroquia con todos los demás, digo yo, ¿no? Si no estás en tu parroquia con todos los demás, como cualquier otro, como el otro que es anciano, y el otro que tiene Alzheimer, y el otro que no camina solo, y el otro que es el líder de no sé qué, y el otro por describir, no sé, con 1000 aspectos, la variedad de los seres humanos, ¿no? En diferentes ámbitos. Si no estás y te juntas privilegiadamente con personas que en esto parece que tienen una característica común, digo yo que será porque hay causas nobles que justifican juntarse, si no sería generar un gueto, ¿no? Como a mí me tendrías también que decir algo semejante, pero tú porque vives con unos cuantos frailes y no vives con el resto de los ciudadanos y tienes ahí tu casita y hacéis esa unidad de convivencia. Espero que tenga sentido porque queremos subrayar un aspecto, si no seremos un grupo de machos enfermos, no apareados, ¿no? Claro, si no hay una causa noble que justifique producir un valor añadido, puede ser un gueto, ¿no? Lo he dicho con mucha espontaneidad, pero... Hombre, yo al hilo de lo que decía, de lo que se decía antes, pues hay personas que viven, y además yo, fíjate, de las que se lo he oído alguna vez, he encontrado personas que pueden decir, mira, yo solamente quiero vivir la parte más de la pasión erótica como una forma de descarga, ¿no? O de cubrir unas necesidades cuando a lo mejor pues, no puedo tratar las otras, pues porque, bueno, pues o tengo limitaciones. Imagínate una persona pues consagrada, ¿no? Que pueda vivir su sexualidad más sanamente, y dice, bueno, pues eso lo vivo como un proceso más incluso biológico y no lo tengo que vivir con culpabilidad, ¿no? O una persona que a lo mejor, ya en otro contexto, ¿no? que sea un ciudadano más y que en su forma de vida o en su forma, pues a lo mejor pues no vea o no necesariamente enlace esos tres vértices, ¿no? Que hablabas antes, sino que a lo mejor pues puede quedarse no con los tres, a lo mejor con dos de ellos, que podría ser quitar la parte de esto del compromiso. No sé, hay personas que dicen, mira, yo esto es lo que... Entonces, desde la Junta Directiva pues siempre tenemos un problema de decir, si yo realmente pienso que lo ideal serían los tres vértices, intento imponer eso, o bueno, no imponerlo, vamos a ponerlo de una manera más humanizada, ¿no? Que sí, decir, voy a promover pues que se cultiven, ¿no? Esos tres aspectos, pero evidentemente me voy a encontrar con personas que a lo mejor no quieran poner el acento en los tres, y entonces pues obviamente pues surgen pues desajustes y surgen pues dificultades. Si la sexualidad fuese pensada solo como descarga de energía, para eso no nos necesitamos unos a otros, ¿no? Se carga la naturaleza, se carga uno mismo y se libera energía
y si se produce el autoerotismo es una experiencia universal, no está asociado ni a la fe, ni a las creencias, ni a una cultura o a otra, ni a un momento del desarrollo humano. Basta leer los estudios que se hicieron en los años de mayor atrevimiento, me parece que fueron en los años 70, ¿no? Pero es que eso no es... hablar de sexualidad es hablar de más, es hablar de encuentro, es hablar de salida, ¿no? Es hablar de receptividad. Si hay personas que dicen, mira, yo me conformo con encontrar a alguien con quien descargar energía y a mí basta que no me maltrate, bueno, pues yo creo que habría que levantar actas sencillamente de que se están alcanzando grados mucho menos desarrollados de humanidad, porque la humanidad pide corazoncito caliente en ese espacio. Y por lo digas tú, hablemos, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Estudiemos, miremos alrededor, miremos la historia de la humanidad entera, a ver si esto se nos ocurrió antes de ayer o Stenberg lo ha descrito así, o nos está acompañando la naturaleza humana durante toda su historia y atraviesa transversalmente todas las culturas, ¿no? Y requiere compromiso. Bueno, hablemos de cuánto, pero nada, hablemos de cuánto, ¿no? Y probablemente en otros momentos históricos han dicho tanto compromiso como que no le toques el tobillo hasta que no pases por la iglesia. Y hoy hablamos del compromiso en otros términos, ¿no? Y esos eran escenarios de represión, ¿no? Que subieron mucho el volumen, y hoy podemos caer en el otro extremo de no podemos expresar sexualmente de manera total el primer día que nos calentamos un poquito el corazón. Pues eso es destruir el concepto de progresión, ¿no? La intimidad y de respeto, creo yo, a uno mismo fundamentalmente. Habría que preguntarse, pero eso, visto 2 años después, ¿ha contribuido a tu desarrollo personal, a tu felicidad, a ser realmente? Si ha sido así, pues yo aprendo de esa experiencia, ¿no? Y me la creo si me lo dices. Pero si no, a lo mejor es que efectivamente estaba aprendiendo una expresión de otro modo. Creo que tenemos que construir en el diálogo. No está todo hecho, dicho y hay que transmitir esto, ¿no? No solo por estética del liderazgo, sino que hay que construirlo. ¿Realmente es así como nos hacemos felices? ¿O no? Y también habría que promover estudios. ¿Consigo explicarme esto? Sí. Hay que promover estudios sencillos de preguntar. Como se hicieron. ¿Usted cuántas parejas ha tenido? ¿Cuándo empezó a tener relaciones? ¿Cuánto orgulloso se siente de esto? ¿Cuánto le hizo feliz? O ahora ve que desde... ¿no? Comparar, lo que lo dicen cuando esta es la vida que llevan, parece que cuando lo ven con perspectiva de 5 años después y sacar de ahí sabiduría y evidencia, limitada, pero para que no sean solo opiniones y prejuicios. Muy bien. No sé si tenéis más preguntas. Pues yo querría... Bueno, si yo he aportado algo, me alegro, y si no, me disculpáis. Pero en todo caso hemos pasado la tarde juntos compartiendo, y yo tenía espíritu de servicio y ya está. Muchas gracias.